¿ok? Entonces, primero había que calcular la rapidez de la molécula de nitrógeno a 20 grados Celsius, ¿verdad? Y nos da de hecho la masa molar. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer en este caso es aplicar la ecuación de la velocidad cuadrática media, ¿verdad? Que por definición es 3 por R por T entre la masa molar, ¿ok? Entonces, recuerden, para este tipo de problemas, nosotros tenemos que pasar las variables físicas a unidades del SI, ¿verdad? SI, que sepan, es Sistema Internacional, por si no se han dado cuenta en las clases anteriores. Entonces, este, voy a tener que convertir los gramos del 28 gramo mol, ¿verdad? A kilogramos. Tengo que convertir también la temperatura a Kelvin. Y bueno, utilizamos R como la constante universal de los gases, pero en unidades de Joule entre mol por Kelvin, ¿verdad? Para que nos den metros por segundo. Entonces, si yo sustituyo todo eso, ¿verdad? Los valores que ya les dije, por ejemplo, de la temperatura y de la masa molar, me da que es aproximadamente 511 metros por segundo. Si ustedes fueran a revisar la tabla, creo que es la 20.1, van a ver que concuerda con los datos experimentales o los datos de esa tabla. ¿Ok? Ahora, la parte B dice a qué temperatura será la rapidez cuadrática media la mitad del valor en A. Entonces, nuestra nueva velocidad cuadrática media, que es esta que está acá, va a ser igual a un medio de la original, que es esta que tengo aquí, la de 511. Entonces, ¿qué era lo que tenía que yo hacer en esta parte? Ok, ponía que esta parte era 511 entre 2 y de aquí, de la ecuación general, era despejar la temperatura. Entonces, al final nos da que la temperatura es de 73.28 Kelvin. Puede ser que le salgan las opciones de la prueba corta esa o la convierten a grados Celsius, que para grados Celsius lo que hacen es restarle 273.15 Kelvin. Entonces les va a dar que aproximadamente en grados Celsius va a ser que la temperatura es menos 200. ¿Ok? Entonces esa era la parte B. La parte C más bien ahora dice que cuando, que cuál es la temperatura, ¿verdad? Cuando se duplica esa velocidad de la parte A. Entonces es hacer exactamente lo mismo, pero en este caso utilizar que es 2 veces por 511. Entonces, despejan T y van a ver que llegan a una temperatura en Kelvin de 1172.54 Kelvin. Eh, si el problema se los pidiera en Celsius, lo que hacen es restarle los 273.15 Kelvin y aproximadamente les da que es 899 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, digamos, esta era la parte de este ejercicio, digamos. De hecho, vean que no había como tanta complicación, solo que había que hacer como unos despejes ahí. No sé si tienen dudas con este. Ok, voy a pasar al 2. No, claro, bro. Ok. El 2, lo que les decía es, a 273 Kelvin perdón, 1 por 10 a la menos 2 atmósfera, la densidad de un gas es de 1.24 por 10 a la 5 gramos por centímetro cúbico. Entonces hay que averiguar la velocidad cuadrática media, la masa molar y saber cuál tipo de gas es. Entonces, generalmente a mí me gusta poner al inicio cuáles son los datos que tengo. Entonces, por ejemplo, como la parte A nos pide qué es la velocidad cuadrática media, entonces yo necesito la fórmula que utilizamos en la parte A, que es la raíz de 3RT entre masa molar. ¿Ok? Ahora, vean que yo para la parte A no conozco masa molar, pero tengo presión, tengo temperatura y tengo densidad, ¿verdad? Pero podemos hacer ahí unos cambios sutiles que son un poco más fáciles. Entonces, vean, yo con la ley de gases ideales, yo tengo que es PV es igual a nRT, ¿ok? Vean que N, por definición, es la masa entre la masa molar, ¿verdad? Es una de las formas bueno, una de las sustituciones que uno puede hacer con N para ir manipulando esta ley de los gases ideales. Entonces, como la necesitamos en términos de la masa molar, yo lo que hago es sustituir por esa, por M
minúscula entre M mayúscula. Vean que el enunciado nos da la densidad. Y si ustedes se acuerdan, la densidad es, voy a ponérselos aquí, masa entre volumen, ¿ok? Por definición. Eso tuvieron que haberlo visto en la parte de estática de fluidos. Entonces, yo puedo reacomodar esta ecuación que tengo aquí, aquí, ¿verdad? De forma que me quede masa, digamos, del gas entre el volumen. Entonces, yo sé que eso va a ser densidad. Entonces, es lo que hago. Yo pongo esto que está acá. Entonces, esto se me convierte a esto. ¿Ok? Vean que después la densidad depende de la presión, la masa molar, la constante de los gases ideales y la temperatura. El truco que yo utilizo, no sé cómo lo utilizaron ustedes, es que vean que la velocidad cuadrática media, voy a ponerlo ahí, vean que depende de RT, lo ven ahí, depende de la constante de gases ideales y de la temperatura. Yo tengo esta expresión que está aquí, que de hecho tiene un término parecido. Entonces yo lo que hago es despejarlo. ¿Qué causa que yo lo despeje? Que se me cancelen las masas molares que yo no conozco en la parte A. ¿Ok? Entonces, la velocidad de cuadrática media ya me va a depender solo de la presión y de la densidad, que son datos que me da el problema. Entonces, si yo sustituyo, me da que la velocidad cuadrática media es de 495 metros por segundo. Vean que ustedes pudieron haberlo hecho como ahorita lo hago en la parte B, ¿verdad? Pero esto es una forma más fácil como de sustituir, porque vean que de hecho me quité la masa molar al inicio que no conocía yo, porque de hecho esa parte no me pregunta masa molar, sino que me pregunta solo la velocidad cuadrática media. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se los enseño así? Porque este problema en particular pide que calcule primero la velocidad y después la masa molar. Si ustedes calcularon la masa molar para calcular la velocidad, en teoría, en el enunciado que ustedes tienen ahí, no tendría sentido, ¿me entienden? Como, o sea, era como para que ustedes vieran otra forma de calcular la velocidad cuadrática media sin que dependiera de la masa molar para la primera parte, ¿verdad? Ahora, para la parte B, yo lo que hago es sustituir los valores de hecho, con esta fórmula que tengo aquí. Tengo que la masa molar va a depender de la densidad, de la R, de la T y de la presión. Y sustituyo. ¿Ok? Entonces, me da que es 27.79 gramo mol. Esto que está acá. De hecho, sí, aproximadamente eso es 28 gramo mol. Y si ustedes revisan la tabla 20.1, van a ver que esa masa molar corresponde ya sea al nitrógeno o al monóxido de carbono, ¿verdad? Entonces, podría ser cualquiera de esos dos gases para este caso, pero uno puede decir como el más común que uno utiliza es el de nitrógeno, ¿ok? Pero básicamente es así, digamos. Vean que el error principal, digamos, en estos problemas no es tanto, digamos, ahora que lo están haciendo en prueba corta, pero es para que ustedes identifiquen cosas. Cuando se está haciendo esto en pruebas presenciales y a ustedes en la parte A les pide como esto, que calculen la velocidad cuadrática médica, y en la parte B la masa molar, vean que es cierto, ustedes ya podían haber calculado la masa molar en la parte A, sustituir en la fórmula de la velocidad cuadrática media y obtenerla. Pero eso no es como lo que quiere el enunciado, ¿verdad? Entonces, digamos, también tengan cuidadillo con eso. En las pruebas cortas no hay tanto problema porque ustedes con que lleguen a la respuesta correcta está bien, pero para que vean, digamos, ese tipo de cosas. En el ejercicio 3, lo que decía era, la temperatura de 3 moles de un gas diatómico ideal aumenta a 40 grados Celsius, sin que cambie la presión del gas. Las moléculas del gas rotan pero no oscilan. ¿Cuánta energía se transfiere al gas en forma de calor? ¿Cuál es el cambio de energía interna del gas? ¿Cuánto trabajo realiza el gas? ¿Y en cuánto aumenta la energía cinética de rotación del gas? Entonces, primero, identificar. Vean que dice que es un gas diatómico. ¿Ok? Entonces, al ser un gas diatómico, CV es 5 medios de R
y Cp es 7 medios de R, ¿verdad? Por ser diatómico. Eso ya por definición es así. Ahora, dice que la presión no cambia. Entonces nos dice que el proceso es a presión constante. Entonces, para la parte A, para el calor en un proceso a presión constante es NCP delta T. ¿Ok? Entonces, sustituyo los valores y me da que es 3491,88 joules. Porque yo ahí, digamos, estoy usando Celsius, aunque tengo mi constante universal de gases con Kelvin en unidades. Entonces, en teoría no se cancelan, porque yo lo puedo hacer. Porque es un delta. Ujú, exactamente. Ahora, ya tengo eso, ¿ok? Ya tengo cuánto es el calor. Ahora, me dice que cuánto es el cambio de energía interna del gas. Recuerden que por definición el cambio de energía interna es NCV delta T. No importa qué tipo de proceso sea, esa definición de energía interna va a ser así. ¿Ok? Sustituyo los valores y me da que es 2494,2 joules. Ahora, por la primera ley de la termodinámica, nosotros tenemos que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Entonces, lo que hago yo es despejar el trabajo. ¿Ok? Entonces, al despejar el trabajo, me da que el trabajo es menos 997,68 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas es el que está ejerciendo el trabajo. ¿Ok? Recuerden que cuando es positivo, más bien le están ejerciendo un trabajo al gas. Si es negativo, el gas es el que está ejerciendo el trabajo. Por definición, así se plantea en el Survey, ¿verdad? Como ya les he dicho en otros libros, se plantea al revés. ¿Ok? Ahora, aquí viene como la parte más eh, truculenta o más bien como que tienen que recurrir a este conocimiento anterior. Es esto, ¿ok? Digamos, para el gas, el cambio de energía interna va a ser igual al cambio de energía cinética rotacional más el cambio de energía cinética traslacional de, digamos, de la molécula o del gas dentro del recipiente o donde esté contenido. ¿Ok? Entonces, recuerden que nosotros tenemos ya una definición para la energía cinética traslacional. Viene toda la demostración en el libro y yo creo que yo les hice la demostración en, en la presentación, ¿verdad? Cómo calcular esa energía cinética traslacional. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Despejar la energía rotacional, ¿ok? De esa fórmula. Entonces, recuerden que la energía traslacional es 3 medios N por R por T. Por definición, después de, digamos, de demostrar todo eso, llegamos a esa ecuación. Entonces, al hacer bueno, la resta de esos dos valores, nos da que es 9, perdón, 997,68 joules, que vean que es parecida al trabajo, ¿verdad? Pero son cosas diferentes. O sea, eh, ¿cómo se llama? La definición detrás de esto es diferente. Entonces, vean que como que esta era la parte un poquillo más truculenta porque tal vez no lo ven presentado así, pero vean que el cambio de energía interna es igual al cambio de esas dos energías. Profe, Recuerden, una sí, pregunta. sí, En la parte C, ajá, digamos, yo tengo en mis notas que el cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo que ejerce el pistón sobre el gas. ajá, Es así. sí, o sea, es un agente externo que le está haciendo el trabajo al gas, Y ¿verdad? aquí no sería entonces que hay que darlo con otro signo, porque preguntan por el trabajo que hace el gas. Sí, vea, digamos, por definición el libro utiliza el trabajo en las fórmulas como el trabajo que ejerce un agente externo sobre el gas, ¿verdad? Y por eso es positivo. Por ejemplo, digamos, cuando consideramos positivo. Cuando nos da negativo es más bien que el gas está ejerciendo el trabajo al, este, digamos, al ambiente. Es como cuando teníamos calor, recuerdan, que el calor cuando es positivo es que o sea, se le está dando calor
y cuando es negativo se le está extrayendo. Es algo parecido con el trabajo. Entonces, si es positivo, es que se le hizo trabajo al gas. Si es negativo, fue que el gas hizo trabajo. Ok, ok, gracias, profe. Ok, Profe, sí. es que no entendí ahí por qué el cambio de energía interna es igual al de la rotacional. O sea, ¿por qué? Porque generalmente las moléculas o átomos dentro del gas van a tener energía cinética rotacional y la traslacional, digamos, cómo se mueven dentro, ¿verdad? Entonces, la energía interna, o sea, en términos de energía, perdón ahí por el sonido, digamos, es esta definición, el cambio de energía rotacional más la traslacional. Realmente eso no se pregunta tanto, pero es importante que lo conozcan, digamos, esta fórmula así. Lo que les iba a decir, que aquí es- me faltó un delta. Ay. Es que, digamos, por ejemplo, cuando yo estoy considerando, recuerden que nosotros vimos la energía traslacional, no vimos el cambio, pero, digamos, en la fórmula es 3 medios N por R por T, ¿ok? Entonces, si yo estoy viendo el cambio de energía traslacional de mis tres variables, de, ya sea el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura, la que está cambiando es la temperatura, N y R no. Entonces, el cambio de energía traslacional va a ir debido al cambio de temperatura. Entonces, por eso aquí va un delta T. Por si se lo preguntaban, ¿verdad? De por qué es que yo pongo un delta T. Entonces, básicamente, esta era de esa forma. ¿Ok? Ahora, creo que esa era la... Ah, no, falta una. Y este ejercicio 4, de hecho, era bastante sencilla. Era, bueno, decía, la temperatura de 2 moles de un gas monoatómico ideal se eleva a 15 grados Kelvin, bueno, o 15 Kelvin, a volumen constante. Entonces, de una vez cuando les dicen que es a volumen constante, sabemos que el trabajo es cero, ¿verdad? Porque no hay cambio en volumen. Y recuerden que generalmente el trabajo depende de ese cambio. Recuerden que es menos P por delta V. Y si delta V es cero, entonces el trabajo es cero. ¿Ok? La parte B era calcular el calor, pero en este caso, como es un proceso a volumen constante, se utiliza el CV. Entonces es NCV delta T. Y sabemos que el CV para un gas monoatómico es 3 medios de R. Entonces, si sustituyen, nota que es 374.22 Joule. Y el cambio de la energía interna es la suma del trabajo y el calor, pero como el trabajo es cero, entonces el cambio de energía interna es igual al calor. Entonces, el cambio de energía interna es 374.22 joules. Entonces, el ejercicio 5 era bastante sencillo. Vean que dicen que se añaden 20.9 joules. Entonces, como se están añadiendo al sistema, lo que yo tengo es que el calor es positivo, ¿verdad? Tiene un signo más. Después dice, como, bueno, el volumen del gas cambió de 50 a 100 centímetros cúbicos y la presión se mantuvo a una atmósfera. Entonces, si ustedes se acuerdan, para calcular el trabajo en un sistema donde la presión es constante, pero el volumen cambia, se utiliza este término. Que recuerden que la fórmula viene con un menos, digamos, ya planteada. Entonces, lo único que tenían que hacer era sustituir. Ahí sí tienen que convertir las unidades, ¿verdad? Utilizar presión en pascales y pasar centímetro cúbico a metro cúbico. Entonces yo aquí de hecho metí la conversión, ¿verdad? Y nos da que al final el cambio de energía interna es de 15.835 joules, ¿ok? Y después dice que encontremos CP y CV. Aquí me faltó calcular el CV, pero ahora al final se los pongo, pero ustedes saben, ¿verdad? Lo que hacen es despejar de la fórmula general que dice CP es igual a CV más R, ¿verdad? Entonces, CP, ustedes tienen que, por ejemplo, lo que hay es que se agrega calor. Entonces, al agregar calor, va a haber un cambio de temperatura, ¿verdad? En todo caso, en este ejercicio, cuando yo uso la ecuación de los gases ideales, las únicas dos variables que cambian son el volumen
y la temperatura. Por eso yo lo pongo en términos de delta T, porque primero P es constante, N es constante y R es constante. Entonces, como yo no tengo un intervalo de temperaturas, yo voy a dejarlo en términos del intervalo de volúmenes, que eso sí lo conozco, ¿verdad? Entonces, con la ecuación de los gases ideales, yo despejo delta T y lo sustituyo en la fórmula de calor. Y luego lo que hago es despejar el CP, ¿ok? Entonces, CP me va a dar 34.31. Entonces, si ustedes se acuerdan, CP es igual a CV. Si la puse mal, me avisan y yo la corrijo porque a veces pongo mal algún signo o algo así. Entonces, CV es igual a CP, que sería 34.31 joules, menos R, que es 8.14. ¿Ok? Y eso es igual a... un toquecito para calcularlo. Y eso es igual, creo que ahí puse mal las unidades. Vamos a ver, bueno, del CP. Esto es 25 punto. Ok, con las unidades, es que no me acuerdo cuáles son. Ok, ese es el ejercicio 5. Vean que lo que es un poquito tedioso o difícil de identificar es como qué tipo de ecuaciones tengo que utilizar. Si tengan presente, por ejemplo, cuáles son las que son para presión constante, cuáles son las que son para volumen constante y cuáles son las de, por ejemplo, temperatura constante, ¿verdad? Porque eso es como lo más importante de esta parte, como que ustedes sepan identificar esas. El 6, que creo que varios tuvieron problemas con este, decía, el volumen de un gas ideal se reduce adiabáticamente. Con solo que les diga adiabáticamente, ustedes saben que es esta fórmula, la que dice que la presión por es igual a constante. Y hay otra que es con el volumen y la temperatura, ¿verdad? En este caso yo uso esa, la de presión y volumen, porque me hablan de presiones y me hablan de volúmenes, ¿verdad? Entonces, como yo sé que esa es constante, yo sé que al inicio y al final tienen que ser iguales, ¿verdad? Ahora, nos pregunta, ¿el gas es monoatómico, diatómico o poliatómico? ¿Ok? ¿Qué nos da información, o sea, de qué tipo de gas es? El gamma, esto que tenemos acá. Porque recuerden que el gamma era una razón entre los calores específicos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es averiguar ese gamma. Entonces, despejo, bueno, pongo las razones de las presiones y los volúmenes. Para poder bajar ese exponente, aplico logaritmo natural a ambos lados, ¿verdad? Para poder aplicar una propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Que lo que yo tengo aquí elevado puede pasar aquí a multiplicar. Y despejo el gamma. Entonces, el gamma me da 1.4. ¿Ok? Si ustedes ven 1.4, es también como si yo dijera 7 entre 5. Y si yo me voy a las tablas a fijarme cuál de los tres, el monotómico, diatómico, poliatómico, tiene ese gamma, el que lo tiene es, bueno, el que los tienen es el gas, los gases diatómicos. ¿Ok? Entonces, para este caso, el gas es un gas diatómico. Ahora, la temperatura final, esa es la parte más difícil de este ejercicio, como llegar a esta parte, ¿verdad? Nada más era recordar que el gamma nos da información de qué tipo de gas nos tenemos. Ya las otras dos era nada más sustituir en las ecuaciones. Entonces nos pide la temperatura final. Entonces yo sé que mi volumen, la presión y la temperatura varían, ¿verdad? Entonces yo siempre lo planteo así porque yo sé que N y R son constantes. Entonces yo pongo que esto al inicio es igual a esto al final. Despejo y me da que la temperatura final es 445.8 Kelvin. ¿Okay? Y después, para calcular los moles, ustedes pueden utilizar la forma que yo hice, ¿verdad? Que es utilizando las condiciones al inicio. Entonces, por eso yo lo denoté con un 1, P1, V1 y T1. Si ustedes querían encontrarlo, digamos, en T2 y V2 y P2, entonces utilizarían aquí la presión en pascales, ¿verdad? La presión final era 4 atmósferas. Después el volumen final era 74.3 litros, entonces tienen que pasarlo a metros cúbicos.
y utilizar aquí esta temperatura. ¿Ok? Bueno, al final, cuando cualquiera de las dos formas que quieran utilizarlo, les va a dar que son 8.12 moles u, digamos, si lo redondeo, ¿verdad? Serían 8 moles de gas. ¿Ok? No sé si tienen dudas con esto. No, profesora, todo bien. Oh, claro, profe. Ahora, el 7 nos dice, calcule el calor específico a volumen constante del nitrógeno gaseoso y compárelo con el agua líquida. La masa molar es de 28 gramos mol. Entonces, en esta parte 1, nosotros habíamos visto, porque siempre se me confunde el nombre. La capacidad térmica, recuerdan que la capacidad térmica era por C, o sea, M por el calor específico. Pero hay otra fórmula que relaciona la capacidad molar, ¿verdad? Capacidad específica molar creo que se llama, que relaciona la capacidad, ¿verdad? Con la masa molar y el calor específico. ¿Ok? Esa es otra forma, pero esta, digamos, es la molar, ¿ok? Que generalmente es como las que vienen en tablas. ¿Ok? Entonces, lo único que tenían que hacer era despejar. Yo tengo que la masa molar del nitrógeno es esto. Por tabla yo sé que esta capacidad es eso. Y bueno, yo también tengo que sacar el calor específico del agua para poder compararlo, que eso es lo que dice el ejercicio A. Entonces, yo calculo la capacidad, el calor específico del nitrógeno, digamos, nada más despejando de esta fórmula que está ahí arriba, y me da que es 742.85 joule entre kilogramo por Kelvin. Ahora, yo lo que necesito es comparar esos dos calores específicos. Entonces, yo hago una razón, ¿verdad? Una razón entre el calor específico del agua entre el del nitrógeno. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Es que en el problema ahí nos dicen que es a volumen constante. Es que entonces yo no sé cuándo usar, cuando nos dicen el calor específico, ahí cuándo usar el CU y cuándo usar entonces el CP, porque como decía a volumen constante, yo había usado el CU que es 12.5. Entonces, no sé, eso me confunden los términos, no sé. No, pero digamos, en este caso, de hecho, en la parte A no necesitan nada que diga, o sea, esa condición de volumen constante. Nada más es como que si ustedes ya calculan el C, digamos, no, el C grande es el que es a volumen constante, me parece. El C que pongo aquí, el valor, porque ese es el valor tabulado. Ahorita les enseño la tabla para que lo vean. Bueno, para terminar un toquecito esto, entonces al final yo tengo que, este es el calor específico. Tal vez ustedes ven muchas C, pero yo trato de identificar la C mayúscula y le pongo esas rayitas para tratar de diferenciarla con la C minúscula, porque a veces cuando uno va escribiendo como que se parecen mucho. Entonces, este sería C mayúscula. Entonces al final me da esto, ¿verdad? Y al hacer la razón me da que es 5.64. Entonces, yo sé que el calor específico del agua es 5 veces más grande que el del nitrógeno. ¿Ok? Entonces, en la parte B, lo que había que hacer era calcular primero el calor con el que se calienta el agua. ¿Ok? Después, con ese calor, lo que hacíamos era averiguar la masa, que de hecho dice ahí que cuántos kilogramos de masa se pueden calentar con ese mismo calor que se calentó el agua. Entonces, yo saco el calor con esto, que es el calor con una diferencia de temperatura. Me da esto que está acá, ¿verdad? Con la misma cantidad de calor, lo que voy a hacer es averiguar la masa. Entonces, de esta ecuación, ¿verdad? Pero utilizando el calor específico del nitrógeno, yo voy a despejar la masa. Entonces, nada más tengo que tener presente que voy a tener que utilizar ese valor, ¿verdad? Para el calor específico. Y me va a dar 5.65 kilogramos. Entonces, después ya con ese valor de masa yo puedo averiguar el volumen, que el volumen es nada más despejarlo de la ecuación de gases ideales
y sabiendo que esto que está acá es N, ¿ok? Entonces, sustituyo todos los valores que yo tengo porque tengo ya masa, tengo R, tengo la temperatura, tengo la masa molar y tengo la presión. Entonces, me da que es 4.85 metro cúbico. Y si lo paso a litros, es 4.850 litros. ¿Okay? Entonces, en la parte B era solo como sustituir, digamos, de las ecuaciones que ya tienen. La que era un poquillo más tediosa de entender era la parte A. Pero sepan que cuando hablan de capacidad o calor específico molar, se refiere a esto que está acá. ¿Ok? Y la 8, lo que había que calcular era la rapidez cuadrática media de las moléculas de dióxido de carbono para la atmósfera de Marte. Entonces, lo que había que hacer era primero convertir las temperaturas a Kelvin, ¿verdad? Porque las ecuaciones vienen en Kelvin. La masa molar hay que convertirla a kilogramo mol, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es sustituir los valores para ambas temperaturas, era nada más sustituir en la ecuación. Entonces, el rango iría de 313.3 metros por segundo a 393.5 metros por segundo. Ese es el intervalo de velocidades que va a haber en la atmósfera de Marte, ¿verdad? Y la segunda parte era la densidad en moles por metro cúbico de la atmósfera. Entonces, como dice que es moles entre metro cúbico, lo que hago yo es que de la ecuación de la ley de gases ideales, despejo N entre V. Esto es la razón de moles entre metro cúbico. Y esto es igual a la presión entre R por T. Entonces, nada más, de hecho, vean que lo que tienen que sustituir son los valores numéricos de cada una de esas variables. Entonces, les va a quedar que el intervalo de esa densidad sería de 0.286 mol por metro cúbico hasta 0.452 mol por metro cúbico. Y este problema principalmente era sustituir así directo. Saber las ecuaciones que tienen apuntadas en el solucionario y sustituir como directo. No tenían que averiguar así como nada muy extraño.